Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM y hemos llegado como cada sábado para acompañarte estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando de muchos temas interesantes que hemos preparado junto a Carmen Gabriela Gómez, a Tito Ramos, a María Noel Requesén y tendremos como invitada hoy a la escritora Alicia Millos con su nueva novela Dejando Huellas. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos desde Difusora Soriano 1210 AM. Recuerden que nuestra página web es www.difusorasoriano.com y también pueden seguirnos a través de las redes sociales. Tenemos en Facebook el canal Puerto Cultura, que todas las semanas lo estamos subiendo, lo estamos alimentando para que también lo escuchen desde YouTube. Así que vamos a ir al primer segmento de la noche. Damos inicio al programa de hoy entonces con el primer segmento, Expresión Viva. Sí, así es, con Sandra Rush, que nos va a traer una historia increíble, que es la visita que hiciera a la ciudad de Mercedes la escritora Juana de Ibarburu, que vino un 28 de febrero del año 1961. Así que estamos todos aquí muy atentos para escuchar esta historia fascinante sobre Juana de Ibarburu en la ciudad de Mercedes y en la voz de Sandra Rush. En la columna de hoy hablaremos de Juana de Ibarburu y su visita a Mercedes. Primero, antes de entrar específicamente en el tema que nos ocupa, vamos a hacer un reconto, un pantallazo general sobre la vida de esta prestigiosa y afable escritora de nuestro país. Juana nació en Melo en el año 1892. Escribe poemas desde niña que son publicados en el diario de su ciudad natal. En su primera juventud se traslada a vivir en Montevideo. En 1919 publica su primer gran obra, Las lenguas de diamante. La crítica hispanoamericana elogia esa obra unánimemente. Comienza aquí su consagración poética. El 10 de agosto de 1929, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se le otorga el título continental por propuesta del escritor y poeta peruano José Santos Chocano, con el apoyo de 72 países, de Juana de América. Se celebró en el marco de una multitudinaria ceremonia presidida por Juan Zorrilla de San Martín. Sara Bollo dice en la Revista Nacional número 34, refiriéndose a esta consagración, que se reconoce la nobleza de la sencillez, la austeridad de lo sincero, la limpidez de lo vivido. En aquel mundo lírico de tormenta y de llamas, su voz trajo la frescura. Su matiz, hasta entonces inédito, tuvo la maravillosa arrogancia de la flor silvestre que desconoce su honda trascendencia, pero que rivaliza airosamente con las lujosas tonalidades de las cultivadas. Fue amada, codiciada y envidiada. En 1938, Eduardo Víctor Aedo, nacido en Mercedes en 1901, ocupaba el cargo de ministro de Instrucción Pública. En su afán de crear la Universidad Sudamericana como centro intelectual a escala continental, organiza el primer curso sudamericano de vacaciones en Montevideo, reuniendo a las tres mayores poetisas de América, Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, con quienes lo unía un vínculo profundo y cordial, que en el caso de Juana se mantendría hasta sus últimos días. En 1941, luego de atravesar Juana un quebranto de salud importante, describe un poema a su querido amigo, el escritor, conferencista y poeta mercedario Hugo Petraglia, que titula Regreso, y dice así: he de tener mis sauces, mis mastines, mis rosas y jacintos como antes. Han de volver mis duendes caminantes y mi marina flota de delfines. Retornarán los claros serafines,
mis circos con enanos y elefantes, mis mañanas de abril alucinantes, en mi caballo de alisadas crines. He de vivir la vida hasta en la piedra, y en el menguado zumo de la hilacha, y en la sal de mis lágrimas furtivas, porque regreso de la muerte y tengo el terror del vacío de que vengo, y la embriaguez hambrienta de esta vida. En 1949 es electa presidente de la Asociación Uruguaya de Escritores. Recibe innumerables reconocimientos en el país, América, Europa y Estados Unidos. En 1953, la Unión Internacional de Mujeres Americanas, residente en Nueva York, le concede el título de Mujer de las Américas de 1953. Juana fue mujer antes que mito y leyenda. Tenía debilidades y fortalezas, alegrías y tristezas, dolor y paz, amor y desamor, inspiración y soledad, y conocerla nos permite entender su poesía. En 1958 se organiza el Comité Nacional pro candidatura de Juana de Ibarburu al Premio Nobel de Literatura 1959. Dentro de los organizadores se encontraban sus amigos Eduardo Víctor Aedo y Hugo Petraglia Aguirre, ambos nacidos en la ciudad de Mercedes. En 1961 se realiza en esta ciudad los actos centrales por la conmemoración del sesquicentenario del Grito de Ascencio. El electo presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Eduardo Víctor Aedo, invita a Juana a participar de las celebraciones. Honrará la oportunidad con su presencia el presidente de la República Argentina, el doctor Frondizi, hecho que se transformará en doblemente histórico, pues sería la primera vez que un presidente uruguayo y uno argentino se reunieran en la tierra donde nació la patria. Siguiendo las costumbres de la época, se ofrece la misa de gloria, y es allí cuando la poetisa entra a nuestra catedral del brazo de su amigo Hugo Petraglia Aguirre, luciendo un peinetón que le obsequiara Petronila Aguirre, madre de Hugo, ya fallecida, y luego, inspirada en ella, con quien compartió muchos bellos encuentros, le escribe el romance para Petronila Aguirre, que dice así: yo tengo tu peinetón, dulce Petronila Aguirre, que lucieras al sol de tus febreros y abriles. Yo guardo tu peinetón y lo llevo como joya, aunque no tengo tu aire ni tu aroma de corola. Del brazo de tu hijo iba con mi mantilla de España, a tu iglesia de Mercedes con flores, órgano y gala. Era una misa de gloria, te invoqué frente al altar, para que dieras a todos acierto y felicidad. Y así continúa. Es realmente muy bello y es un poema inédito. En esa oportunidad visita la casa de la familia Garramón Quinteros, padres de Rosita, esposa de Eduardo Víctor Aedo, ubicada en la calle Jiménez e Ituzaingó, a quienes envía una carta en marzo siguiente expresándoles su gratitud y afecto. Les dice en esa oportunidad: mis estimados amigos, con el recuerdo feliz de las hermosas horas que pasé en esa hermosa ciudad, está para siempre en mi corazón la gratitud profunda por la hospitalidad amplia y llena de generosidad con que ustedes me recibieron en su casa, también tan hermosa y que parece un paraíso terrenal. Vivir en ella es la realidad de un sueño de hadas. Que Dios haga que siempre la paz y la dicha sean sus compañeros en el digno y bello hogar. Saludos a Aurora e Irma, tan bondadosas. Para ustedes y sus chicos, el afecto para siempre de su amiga Juana. Saludos de mi hijo. En su estancia en la ciudad también disfruta de un té en el jardín rodeado de rosas de la familia del escribano Horacio Casalás y Orfila Garramón, hermana de Rosita. Es en la calle Colón 367. En esa oportunidad le obsequió su obra Estampas de la Biblia, con una dedicatoria que decía: para Pechocha, apodo cariñoso con que llamaban a Orfila, y su caballero H. Casalás, un recuerdo de agradecimiento y simpatía muy tierno.
Hoy, en nuestras charlas de amigas con Silvia, su hija, disfrutamos juntas. Ella de recordar aquel día y yo de imaginarme a Juana allí. Siguió sus visitas por la casa de Aurora Petraglia y Ritorni, hermana de su entrañable amigo, Hugo Petraglia Aguirre. Esta está ubicada en la calle Careaga, entre Braceras y 28 de febrero, donde disfrutó de las travesuras de las mellizas Aurorita y Luisita, sobrinas de Hugo, que correteaban alborotadas entre parrales y flores de la hermosa casona. Para ellas también hubo dedicatorias. En cada casa recitó poemas, disfrutó de los frutos y el olor a rosas de sus jardines, siempre recordando su infancia con nostalgia y amor, en la amada Melo. Será Beatriz Aedo Garramón, hija de Eduardo Víctor Aedo y Rosita Garramón, en su libro titulado Recuerdos de una vida, escrito en homenaje a sus padres, quien describa a Juana mujer y poeta. Juana era un imán que impregnaba de inmediato el ambiente en que estuviera. Tuvimos una larga amistad hasta su muerte, que fue iniciada naturalmente por mis padres, pero que más tarde fue también mía. Juana era un alma exquisita, sensible, con gestos de extraordinario afecto con los que llegaba directo al corazón. Allí vemos publicado también uno de los tantos poemas que Juana le ofreció en honor a Rosita Garramón Aedo, en el día de su cumpleaños, el 30 de agosto de 1967, y en sus primeros párrafos expresa: con Santa Rosa de América cumple años Rosita Aedo. Ya una está santificada, la otra merece el cielo. Qué bondad y señorío, qué lúcida inteligencia. Es tal fiel en la amistad como pura en la conciencia. Y continúa regalándole un montón de hermosos versos que llenaron de alegría a la familia cuando lo recibieron en el 30 de agosto de 1967. En 1962, Juana de Ibarburu le escribe una carta a su amigo de todos los tiempos, Hugo Petraglia, en la que le expresa con el alma abierta su situación real frente a la vida. Le dice: mi querido Hugo, simultáneamente me han llegado en idénticas condiciones económicas 5 invitaciones para viajar a Madrid, Galicia, Colombia, Israel y nuestro departamento de Paysandú. Naturalmente, la de más valor para mi alma, la de tentación difícilmente vencida, son las de mi España. Pero tú sabes que hasta la esquina de mi casa resulta lejana e inaccesible para mí. Ya sabes mi lucha y la atención tensa y constante por mi casa. He vivido siempre dulcemente prisionera de ella y con un continuo ofrecimiento de alas para levantar vuelo inútilmente. Diles al doctor Marañón y a mi amigo Montero Alonso que mi destino será el mundo a través de los vidrios de mi ventana. Una invitación aceptada significaría otros compromisos a la vez. Ahora, por ejemplo, Israel meditará una gran antología en hebreo y quieren que vaya a recibir personalmente el primer ejemplar. Tengo una magnífica opinión de Golda Meir. Pero aquí, tú lo sabes, soy la madre, ecónoma, la fámula, el puntal de esta casa que nunca ha sabido asentarse bien. Dios proveerá. Lo único que puedo prometer seriamente con palabras de honor es que si a algún lado pudiera escapar un día, sería a mi España, con preferencia hasta sobre los jardines de Aladino. Y tú sabes bien que si pudiera llenar una valija de mágicos frutos preciosos y comerciables, por primera vez tendría esa paz de los cuentos caseros y el tónico encogimiento de hombros ante las contingencias bancarias que me atan siempre. Tal vez no la conozca jamás. Tengo que sostener mis paredes minuto a minuto. Tú también lo sabes. Es mi destino. Huguito, también sabes que una mujer no puede viajar como un hombre y que en ciertas cosas, Dios me perdone, soy una versificadora vanidosa y orgullosa hasta más no poder. Ni la piel ni el espíritu se eligen. Juana. A los 80 años tenía una quincena de libros publicados y alrededor de 500.000 ejemplares vendidos, traducidos a diversos idiomas e incluso al sistema braille,
como en el caso de Chico Carlos. Quien lee su poesía con atención descubrirá en cada una de ellas que el monstruo sagrado de la literatura, esa mujer sabia, triunfadora del sufrimiento y el llanto, que supera el duro e inevitable enfrentamiento con la amargura, la incertidumbre y la injusticia, llama a todo eso el dolor heroico. Y cada día trata de hacerse un nuevo par de alas para continuar. Fallece el 15 de julio de 1979. Queda detrás del límite y empieza el nuevo cielo. Muchas gracias. Continuamos en Puerto Cultura. Vamos al segmento Voces cercanas para recibir a la actriz Carmen Gabriela Gómez, quien hoy nos va a contar sobre un tema también muy peculiar, que es la virilidad y el cabello largo en la historia. Porque esto ha tenido, a mi entender, distintos significados según la época, desde un símbolo de poder hasta una conexión espiritual. Pero yo llego hasta ahí. Vamos a escuchar a Carmen Gabriela a ver qué más hay sobre este tema que me parece sumamente interesante, sobre todo en un momento donde me está quedando poco pelo. Adelante, Carmen Gabriela, te escuchamos. Hola, hola, ¿cómo están, querido público de Puerto Cultura? Hola Sandra, hola Daniel, bienvenidos a otro programa. Hoy vamos a estar hablando de las modas en el cabello, sobre todo en los varones, que siempre ha sido un tema de polémica, ya sea por general estatus o por rebeldía. Los griegos escribieron odas a los cabellos de sus guerreros. Los nórdicos, los indios americanos, hasta los japoneses, los samuráis, los vikingos usaban trenzas y todos ellos usaban el cabello muy largo. ¿Por qué? Porque era moneda corriente y simbolizaba, sobre todo, por ejemplo, para los espartanos, simbolizaban la fuerza, el honor, y era símbolo de sensualidad, y siempre tenían el cabello muy prolijo, muy limpio. Y eran reconocidos por ello. Sin embargo, el ejército romano comenzó a popularizar el cabello corto. ¿Por qué? Por cuestiones de higiene, para ser reconocidos en combate imagínense esos ejércitos multitudinarios de miles y miles de combatientes, que no se maten entre los del mismo ejército. Entonces, por un tema de higiene, por un tema del combate, y además para no matarse eso entre sí, y por disciplina. Los romanos entendieron que parte de la disciplina de un ejército era obligarlos a hacer determinada cosa con respecto a su persona y nada más que quitarle el cabello, la cabellera larga, que ellos siempre hicieron apología de la belleza de su pelo. En el siglo XIX, por ejemplo, los reyes y magistrados comenzaron a llevarlo largo de forma natural o usando pelucas. Los reyes eran muy populares, así que los nobles y los burgueses acompañaban el estilo de sus monarcas, un poco como por alcahuetes. Los reyes marcaban tendencia. Después, con la Revolución Francesa, todo lo relacionado a la monarquía fue repudiable. Así que ahí se empezó a popularizar el cabello corto. Bueno, viniendo ya más al siglo XX, en los comienzos del año 50, con el rock empezó a usarse de nuevo el cabello largo. En los 60 se usaban el jopo y después vino el flequillo largo, las patillas abundantes. Más acá, en los 80, los 90, el pelo estuvo influenciado por las bandas de metal, con connotaciones obviamente rebeldes y de desobediencia. Entonces el pelo, cuanto más largo y enmarañado, mejor. Y la barba también, largas y tupidas. Era la rebeldía que se causó allí en la época de los 60, los 70. Hoy está de moda el bigote, vieron que ahora los chicos andan todos de bigote como en los 60, 70. Y el cabello, bueno, hoy el cabello es a piacere, el que quiere largo, largo, el que quiere corto, corto, pero sin embargo sigue llamando la atención un varón que tiene cabello largo, salvo que sea un adolescente, que es sinónimo de rebeldía, no está siempre bien visto. Los jóvenes sí, porque los jóvenes ya crecieron con
con un poco de esta impronta de libertad, pero a la gente mayor le sigue costando ver muchachos, varones, con el cabello largo. Y hoy nosotros usamos el cabello largo, o sea, los varones. ¿Por qué? Por la influencia romana, de todas las conquistas que tuvieron, de todos los países, nosotros adoptamos esa influencia. Y el cabello largo pasó a ser un signo de humillación prácticamente. Cuando un guerrero era castigado en aquella época, se le cortaba el cabello para quitarle su hermosura. Hoy el servicio militar lo utiliza para hacerlos sumisos prácticamente a ellos y que puedan acatar órdenes, era como despojarlos de algo importante. En el tema femenino vamos a hablar un poco también de las chicas, así me siento un poco más realizada. El cabello, bueno, ya como dijimos, era un elemento importante en la cultura y la moda desde tiempos antiguos. Era símbolo de estatus, de poder, de religión y de moda. Y según muchas veces el papa que estuviese gobernando, era lo que imponía. Habían épocas en que decía que el cabello tenía que ser cubierto o trenzado para no despertar sensualidad en el sexo opuesto, y por otro lado había otros papas que decían que no, que eso era jugar con el cabello y de todas maneras era sensual, entonces mejor que lo lleven tapado o suelto. Entonces, bueno, también era un tema de los gobernantes lo que se imponía, ¿no? En la antigua Grecia el cabello largo, trenzado, era símbolo de belleza y poder. Y eran peinados muy elaborados que se hacían las mujeres, usaban rizos, trenzas y usaban cintas, porque la cinta era carísima y demostraba mucho estatus y belleza. En la época, después del Renacimiento, las mujeres lo usaban largo y adornado con cintas y un poquito ya más juveniles y con más ostentación le metían joyas a sus peinados. Y bueno, las mujeres religiosas, por ejemplo las monjas, ya sabemos que siempre fueron obligadas a usarlo corto y con un velo tapándolo. En muchas religiones también se usa, ¿verdad? Que no pueden mostrar el cabello, sobre todo en las religiones que tienen esos movimientos radicales. En la corte francesa del siglo XVIII usaban pelucas empolvadas, ustedes se tienen que acordar de las películas, por ejemplo, de imágenes, y les ponían plumas y joyas también para denostar ostentación. En la época victoriana era más un símbolo de feminidad y modestia, entonces usaban los peinados recogidos pero muy elaborados. Esos peinados que uno ve en las películas, que tiene trenzas para acá y ondas para allá, y dice, qué trabajo estos peinados. Y bueno, pasando la mitad del siglo XX, el cabello largo y suelto se convirtió en un símbolo, así como los peinados extravagantes de los chicos punk, que fueron tendencia. Hoy el cabello es parte importante de la moda y las personas pueden expresar su individualidad y su personalidad. ¿Vos cómo lo usás? ¿Largo, corto, con una tiara, con broches, con zapitos? ¿Se acuerdan de los zapitos? Recogido, suelto, media cola, trenza. Y vos, varón, también, ¿no? ¿Cómo lo usás? ¿Cómo te gusta? Es muy importante. Uno se mira al espejo y quiere lucir bien, prolijo, y a través de los peinados, que es lo más sexy creo que tenemos las personas, demostramos un montón de cosas. Y creo que el cabello lleva un tiempo importante en la vida de la persona. ¿Qué queremos decir con eso? Más allá de que nos pintemos las uñas, nos maquillemos, nos pongamos lindas ropas y bonitos calzados. El cabello es el cabello. Hasta la próxima. Estás sintonizando Difusora Soriano y estamos en Puerto Cultura. Y porque buscamos sacarte una sonrisa, es que en Humor con Cultura recibimos al gran Tito Ramos con El Mundo de Don Verídico, una creación de Julio César Castro. Adelante, Tito, que estamos aquí prontos para escucharte con estas historias fascinantes de ese universo creativo de Juseca. Buenas noches, Sandra, Daniel y audiencia de Puerto Cultura. Quien les habla, Tito Ramos,
Una vez más agradeciendo la oportunidad de enaltecer el legado de Julio César Castro y su personaje Don Verídico. Anteriormente habíamos destacado en el elenco estable del boliche El Resorte a esas inmovilidades que mencionara Juseca, como la Dubija, el Tape Olmedo, el Gato Barcino. Habría que agregar otros nombres que, dicho sea de paso, aportan un entreliñado que no tiene desperdicio. Rosadito Verdoso, Azulejo Verdoso, el inventor, el Pardo Santiago, Azafrán Carquejo, Relamido Regusto, Fofeto Fulero, Aperia Chico, Pispireto Fuelle o Gutiérrez, el perro de suficiente poco, que todas las tardes tomaba una caña con su dueño, mientras conversaban como hermanos sobre la seriedad de ciertos asuntos. Porque si uno podría leer en el doble de sus historias algo que ofreció un remanso para el pensamiento, asuntos serios eran los que tocaba Juseca. La rebeldía, especialmente de la mujer, el matrimonio y la convivencia, la familia, la amistad en la vecindad, el trabajo, la presencia de los animales al mismo nivel que la de los seres humanos, el machismo, las enfermedades del cuerpo y de la mente, y en especial las cuestiones de dormir y los sueños descarrilados como forma de liberación. Hoy, don Verídico, gracias a Julio César Castro, nos traerá en Carnaval no quería cantar solito, porque lloraba. Hombre, que supo ser asunto para los carnavales y un tal Brillantino Poco, el menor de los hijos del viejo Paquito Poco, que eran 14, pero nunca aparecieron mucho, pero llamaban la atención, porque lo poco generalmente no abunda. Brillantino gustaba cantar en coro, pero los hermanos no se trataban por culpa de las cuñadas, que son las que siempre llevan la culpa de los relajos de la historia familiar de los maridos, y entonces no tenían con quién formar coro. Una vuelta en el boliche El Resorte contó lo que le estaba pasando con las ganas de cantar en coro y dijo que y dijo que así no era vida, porque el hombre cuando no sabe bien qué le pasa es que está necesitando un desahogo del alma, dijo. Brillantino dijo. Lo que tiene que hacer, y opinó el Tapio Olmedo, es cantar en solitario, como el Tero. Y el Tero no canta, le reprocharon, porque lo que hace es gritar Tero, Tero, y de ahí no lo saca. Gritón, dijo alguien, como su nombre lo indica, es el Chajá. El que salió silencioso del flan con crema, dijo otro. La Dubija intervino para no entreverar postres con canciones y le dijo a Brillantino que le convenía cantar muchas veces lo mismo, con la cabeza dentro de una bolsa. Después sacudir la bolsa y lo que se oyera dentro de la bolsa clavado, que era un coro. Pero el Tapio Olmedo había quedado picado con aquello que el Tero no cantaba y dijo que había tenido uno enseñado que tanto le redoblaba igual que un canario flauta, como igual cantaba similar a un mixto. El pájaro, remató el Tape, es como todo en la vida. Se lo quedaron mirando un momento en silencio para ver de adivinarle un criterio a lo dicho. Rosadito Verdoso pensó que si en lugar del Tape fuera un forastero, le levantaba un par de higos en la frente, como lo hizo la vez que cayó un tropero y dijo sentencioso: para poder arrear una tropa, lo primero que se necesita es tropa. Brillantino seguía con su problema de cantar en coro y dijo que si cantaba solito lloraba. A la Dubija le dio como una ternura, como un sentimiento, le dio como que si lo quisiera mucho Brillantino, y fue y se ofreció. Si usted es gustoso y lo anda necesitando por un rato, podemos salir y hacer un dúo. Brillantino dijo que bueno, y salieron. Y esa noche no cantó solito, porque además cantaron los chajajes y las ranas y los teros alborotados. En el boliche carnavaleando arrancaron con
Un saludo cordial. La que chistaba, cuando no, era la lechuza. Dejamos a Tito Ramos y continuamos sonriéndonos porque de eso se trata también, de acompañarnos mutuamente, como siempre digo, estés donde estés y también de sacarte una sonrisa. Pero ahora vamos a la catarsis de escritora en la voz de María Noel Requesén, que en esta oportunidad la catarsis la hace sobre algo que a veces no tomamos en cuenta, pero está ahí presente para todo escritor. Ella lo llama los aliados líquidos. ¿Qué serán los aliados líquidos? ¿A dónde nos quiere llevar María Noel con esto? Bueno, adelante María Noel y contanos qué son los aliados líquidos en el mundo del escritor. Hola, buenas noches a todos los amigos y oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. En esta terapia sabatina nocturna que llamamos catarsis de escritora, hoy nos toca hablar de otros aliados de los escritores. En el programa pasado, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, porque algunas veces una semana parece que fueran 3 semanas que pasaran en solo una, si mal no recuerdo, hablamos de lo importante que es la libreta de anotaciones para la vida del escritor y para el trabajo del escritor. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de aliados, que los divido en dos. Los aliados un poco entre comillas secundarios y un aliado absolutamente primario y muy importante para el escritor. Pero vamos a empezar por los secundarios. Yo los llamo a estos los aliados líquidos. ¿Por qué líquidos? Porque me estoy refiriendo a las bebidas que podemos consumir los escritores para mantenernos despiertos mientras que escribimos. Ya sabemos que, sobre todo en Uruguay, los escritores tenemos otros trabajos, tenemos otras tareas, entonces los momentos que encontramos para escribir tranquilos muchas veces es en la noche y en la noche tarde, cuando la casa está tranquila, la familia está durmiendo, descansando, los vecinos también, por supuesto, y hay como una calma que a uno lo lleva a escribir. Pero ¿qué pasa? Venimos quizá de un día ajetreado, madrugamos, hicimos muchas actividades, entonces a las 9, 10 de la noche uno está cansado y cuesta mantener la atención y mantenerse despierto. Entonces muchos escritores apelamos a tomar té, café. En mi caso particular, como no soy muy cafetera, el té sí me gusta, pero no soy muy cafetera, apelo al refresco. Yo tengo como una manía que me gusta comprar tazas, entonces todo lo tomo en taza, agua, refresco, té, lo que sea. Y esos son mis grandes aliados para cuando escribo de noche tarde. Me agarro una de mis tazas favoritas, o depende del humor que tenga, qué taza agarro, y ahí un refresquito, quizá un té, pero sobre todo un refresquito que me mantiene despierta para escribir. Esos son grandes aliados. Por supuesto, en Uruguay, ¿cómo me voy a olvidar? Lo que pasa es que yo no consumo mate, pero ¿cómo me voy a olvidar del mate? El mate es el súper gran aliado de los escritores, también de los estudiantes. Perdonen, pero como no consumo mate, me había olvidado del mate, y eso que lo tengo acá escrito en el papel en la ayuda a memoria. Pero vamos a hablar de un aliado primario de los escritores, que siempre tiene que estar en el escritorio al lado de la computadora o del cuaderno donde uno escribe. ¿Cuál es el diccionario? Puede ser el diccionario, digamos, común y corriente, pero yo apelo más a otro tipo de diccionario. ¿A cuál? A un diccionario de sinónimos y antónimos. Me acuerdo que en mi casa hay un diccionario de sinónimos y antónimos que estaba hace años, yo creo que desde que yo iba a la escuela. Y cuando empecé a escribir mi novela La pequeña biblioteca, me acuerdo que empecé las primeras páginas y hay muchas palabras que a uno le surge para escribir, pero después cuando la escribe mismo ahí en el papel, no suena linda, no tiene una bonita sonoridad. Está como, ya lo hemos hablado, no tiene como la frase con esa palabra, no respira. Le falta algo, le falta un detallecito. Y con los que escribimos en Word, que es casi todos,
hay sinónimos, pero no son muy buenos. Y yo me comía la cabeza buscando sinónimos que ninguno me gustaba y siempre alguno falta. Entonces me acordé que en alguna biblioteca de casa había ese diccionario de sinónimos, entonces lo agarré y desde ese momento se ha vuelto mi mejor amigo a la hora de escribir, mi súper aliado. No puedo sentarme a escribir ninguna hoja ni ningún relato para blog, ni ningún libro, ni nada, si no tengo ese diccionario. ¿Por qué? Por supuesto, ya recién les dije, el diccionario común y normal también es un aliado, pero el de sinónimos yo creo que es el mejor, tiene que ser el mejor amigo o uno de los mejores amigos del escritor. ¿Por qué? Porque te soluciona muchos problemas. El problema de no encontrar la palabra adecuada. Y también te soluciona el problema del tiempo. Recién decíamos que los escritores, muchos escriben o escribimos de noche tarde y tenés ahí un tiempo limitado porque el otro día quizá hay que madrugar, hay que hacer las tareas, entonces tenés 1 o 2 horas. Y les puedo asegurar que de esa hora o de esas 2 horas tan valiosas que el escritor encuentra en un día para escribir, muchos minutos se pierden pensando en una sola palabra, porque la palabra que escribiste no te gusta, no suena bien, no queda linda, entonces querés buscar otra con el mismo significado pero no la encontrás. En cambio, cuando tenés a tu lado el diccionario de sinónimos y también, ¿por qué no?, antónimo, pero sobre todo los sinónimos, te ayuda un montón para no perder el tiempo y aprovechar cada valioso minuto que tenés para escribir en el día. Así que hoy ya hablamos de otros valiosos aliados de los escritores, como son las bebidas, y acuérdense el diccionario de sinónimos. Todos los escritores, o si no, para escribir, incluso aunque sea un mail de trabajo o algún mensaje importante que tengan que hacer, siempre un diccionario de sinónimos para la gente que escribe. Les puedo asegurar que es su mejor amigo. Como siempre les digo, quédense con más Puerto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Nosotros nos encontramos en una próxima entrega de Catarsis de Escritora. Chau, chau. Eso, ¿qué creen que pasa? El caballo ya está anunciando la tragedia y el novio los va a buscar. Entonces se desarrolla la tragedia con el amante y novio que se pelean y mueren, quedando solo ella, solo la novia. O sea, el caballo simboliza al comienzo el deseo, hasta que se vuelve protagonista y sobreviene ¿qué? La muerte. Como siempre digo, Bodas de Sangre fue escrito en 1931 y lo que acabo de revelar, esto no es un spoiler, esto está ahí, lo pueden ver, lo pueden saborear, pueden reflexionar sobre todo esto. Si hasta ahora alguien no leyó esta tragedia, tampoco la vio en el teatro, o no vio la película, hay una película del año 1938, otra en 1977 y creo que hay una de 1981. Busquen en YouTube y disfruten de la película, disfruten de la lectura y no se preocupen por el spoiler. Es de tal belleza toda esta tragedia, cómo está desarrollada, que no importa que lo sepan. Toda la dinámica que hay antes y sobrevive, cuando sobreviene la situación y todo lo que pasa después, es realmente de mucha atención y disfrutable a nivel artístico, ¿no? A eso me refiero, a nivel artístico. Ahora bien, Lorca tuvo una vida muy corta y una vida muy fecunda en lo literario. Lorca no solo fue un gran amigo de Salvador Dalí, como dije al comienzo. Salvador Dalí era un hombre excéntrico, un artista plástico, que muy criticable en muchas cosas, pero como dije hoy, muy glamuroso, ¿no? Muy avanzado también en muchas cosas, ¿no?
un hombre que aparte en su época tenía una pareja abierta con Gala y bueno, creo que sentó un precedente que hoy es más común, pero en aquella época, por lo menos, no sé si era común, pero era poco visto. También fue amigo del director de cine Luis Buñuel. Entre los tres hubo una gran amistad hasta que se separan y Lorca queda solo y Buñuel junto con Dalí realiza una película llamada Perro Andaluz, que resulta una crítica hacia Lorca, cosas de artistas y cosas de amigos. García Lorca toca temas que son importantes para él. Está Andalucía, el tema de la muerte, su tierra, también está la música, la frustración, esas contradicciones que él manejaba también entre el deseo y la realidad. El final de su vida es triste, sí, es muy triste. Y es porque fue víctima una vez más de la intolerancia, porque fue ejecutado ante un pelotón de fusilamiento y muere junto a tres hombres cuando tenía 38 años, pero una vida muy rica, ¿no? Porque me pregunto, ¿por qué se perdieron los restos del poeta? De esto hay toda una historia paralela, ¿no? Con respecto a la muerte de Lorca y a la desaparición de sus restos, y que además se vinculan con el misterio de la muerte sobre el cual también se ha escrito siempre. Él escribió siempre. Una historia triste, una tragedia de política y también donde la familia tenía mucho que ver. Una muerte que quizá ese día podía haber sido evitada, o al menos ese día. ¿Saben por qué? Porque decir que fue por culpa del tabaco, o sea, del cigarrillo, del vicio, creo que es poco. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Bien, vamos a ir por partes. Quien lo asesina es su propio primo, Antonio Benavides. ¿Por qué? Bien, en ese momento había un golpe de Estado en España y él estaba en Granada para celebrar el 18 de julio junto a su familia. Y bueno, entonces era gente también, bueno, en aquella época muy religiosos también, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que el golpe de Estado a él lo encuentra en esa situación de festejos y que además se celebraba San Federico, el día de San Federico, y entonces él piensa en quedarse con sus padres y como sus primos siempre lo golpeaban, lo trataban mal y discutían por causas de diferencias políticas, su padre le aconseja que se quede en la casa de una familiar amiga. El maltrato de sus primos es debido a lo que Lorca había escrito sobre ellos, pero nadie pensaba en matarlo. Aunque sus primos formaran parte del grupo golpista. Y también por eso ese día Lorca, que queda en ese otro lugar, en la casa de los Rosales, queda sin tabaco y le ofrecen ir a buscar. Él sale a buscar tabaco. Allí es donde se encuentra con la muerte y con ese pelotón de fusilamiento que en un momento muy, muy difícil donde de repente se conjugaron muchas cosas, ¿no? La presión y la tensión entre el golpe de Estado, la rivalidad que tenían entre sí, ese maltrato que le hacían a Lorca, los primos, y bueno, no sabemos exactamente qué pasó allí, pero lo cierto es que dicen que fue un primo el que lo terminó matando. Muy trágico todo, ¿no? Durante mucho tiempo nadie supo dónde estaban sus restos, pero luego se conoció la fosa y se supo que fueron fusilados y trasladados los restos a una vieja iglesia donde allí permanecieron un tiempo, hasta que, bueno,
el tiempo pasó y la familia nunca había revelado el sitio hasta al menos, esta es una de las versiones que hay, hasta que en 1977 la administración decide demoler la vieja iglesia y limpiar el terreno. Entonces aparecen unos huesos y alguien decide tirar esos restos al río. Por eso está esta versión que no se sabe si es verdad o no, pero los restos desaparecen. Lorca fue ejecutado, fue fusilado, en una situación muy desgraciada, y una pena que un hombre tan joven, envuelto en un problema político y aparentemente asesinado por un primo, es realmente demasiado triste para una persona que, bueno, hasta donde vivió nos dejó su trabajo increíble, lleno de color, lleno de búsqueda, y con la muerte siempre presente como eso premonitorio que algún día o prontamente a él le iba a llegar. Nos encontramos el próximo sábado con algún análisis literario o con la vida de un escritor, como hicimos hoy con Federico García Lorca. Continuamos en Puerto Cultura y vamos al segmento de libros y autores con una nueva publicación de la editorial Moa Dencroft. Se trata de la escritora Alicia Millos, quien presenta este libro de cuentos llamado Dejando huellas, del cuerpo a la escritura, de la escritura al cuerpo. Alicia Millos es una ex docente en la formación de maestros en primera infancia, es psicoterapeuta, es licenciada en psicomotricidad, instructora de actividad aeróbica y terapeuta en Zen Sitsu. Y este libro, donde ella se encuentra con su pasado, reflexiona sobre él, se acerca a su familia, lo hace con o desde la mirada de su profesión. Y de esa manera es que cada lector se va a ir acercando también en el ejercicio que ella nos ofrece, acercándonos a nuestra propia vida y a entendernos y también a darle un significado nuevo a nuestra existencia. Es un libro que nos ayuda a ver más allá de lo que entendemos en nuestra relación con las personas que nos rodean. A través de este libro, ella obviamente logra resignificar su pasado y abrazar a las personas que conoció. Dejando huellas, del cuerpo a la escritura, de la escritura al cuerpo, es una invitación a eso, a mirar atrás, a sentir y descubrir cómo nuestra historia familiar nos modela, aunque no nos determina, nos desafía y nos revela. Dice acá en la contratapa del libro que es un libro para leer en plena presencia y sumergirse en la propia historia. Es un libro muy adecuado para estos tiempos que vivimos hoy, donde vemos lamentablemente como desmoronarse la realidad o nuestra realidad alrededor, ¿sí? Con nuestros familiares, nuestras amistades, con nuestros vecinos, vemos un gran distanciamiento. Pero que eso se esté produciendo no significa que no lo podamos trabajar, y es a donde nos quiere llevar Alicia Millos, ¿sí? Por eso vuelvo a reiterar el nombre del libro, Dejando huellas, del cuerpo a la escritura, de la escritura al cuerpo. Es un ir y venir hacia adentro, hacia nuestro pasado, a encontrarnos con nuestras familias, a encontrarnos con las personas que queremos, a encontrarnos con nuestro pasado y darle un nuevo significado y entender cuál es el objetivo de cada uno, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos construyendo. Y nuestra vida, la construcción de nuestra vida, pasa por quienes fuimos también. Y en quienes fuimos hay pedacitos de todas las personas que pasaron por nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que Alicia Millos nos cuenta, ¿no?
Ella dice que entre encuentros y desencuentros, las culturas se van entrelazando, ¿sí? Se van mezclando. Y ella hace mención también a sus antepasados gallegos, y menciona el baile flamenco, y menciona otras costumbres, pero es que somos un país de inmigrantes, y toda esa cultura que en un momento vino, todavía sigue corriendo por nuestra sangre. Por eso a veces somos como somos, y a veces no entendemos por qué somos como somos. Y el mirar hacia atrás, como dice Alicia, nos va a ayudar a situarnos en el lugar donde a veces creemos que no tiene sentido. Y claro que lo tiene. Por eso, este libro, Dejando Huellas, del cuerpo a la escritura, de la escritura al cuerpo, es un libro necesario para este momento de nuestras vidas, donde nosotros vemos que hay un cambio. Nos precipitamos a un cambio, pero para enfrentar ese cambio, el libro de Alicia Millos creo que es una herramienta muy, muy útil, que la pueden encontrar en todas las librerías del país. Alicia Millos, Dejando Huellas de la escritura, del cuerpo a la escritura, de la escritura del cuerpo, es un libro, yo diría que necesario, así que consíganlo. Nos encontramos el sábado que viene en Libros y Autores en Puerto Cultura.